A comienzos del año 2000 había un equipo de ciclismo europeo que vivía bajo la sombra del fracaso. La historia dice que llevaba 25 años sin ganar una carrera representativa. 25 años. Este equipo se llamaba, aquí está el nombre del equipo, el Skid Steel, hoy conocido como, está ahí en el nombre de la camiseta, el Soudal Skid Steep. Y cada temporada que ellos llegaban a comenzar, la comenzaban con una ilusión, pero terminaban con decepción. Los ciclistas entrenaban fuerte, corrían kilómetros, pero siempre era el mismo resultado, ninguna victoria importante. La prensa se burlaba de ellos, cuenta la historia. Los llamaban el equipo del casi. Los patrocinadores ya no creían. Los aficionados se cansaban. Y ya dentro del equipo había cierta resignación. Era como si una mala racha interminable los estuviera condenando. Hasta que llegó un joven llamado Tom Boonen, con apenas 23 años de edad. Se dice que no era el más experimentado, pero tenía tres cosas importantísimas. Tenía visión, tenía pasión y tenía disciplina. Se dice que en el año 2005 sucedió lo imposible. Ganó el Tour de Flandes, la París-Roubaix y el Campeonato Mundial de Ruta, todo en un mismo año, después de 25 años. Y saben, ese año la mala racha se rompió en pedazos, ya que tras la llegada de Boonen no solo trajo trofeos, sino que llegó a devolver lo que fue la esperanza, la fe y la identidad del equipo. Saben, hermanos, muchas veces nuestras vidas, nuestras familias, incluso la iglesia, parece estar atrapadas en una mala racha. Y oramos y no pasa nada. Servimos, pero no vemos fruto. Nos esforzamos, pero todo parece igual. Sin embargo, cuando Dios entra en la historia, cuando Él levanta a alguien fiel, la mala racha o la mala temporada se termina y comienza una nueva temporada de victoria. Hoy quiero hablarles de cómo Dios rompe nuestras malas temporadas o nuestras malas rachas. Y cómo lo hizo en una historia muy conocida para nosotros, registrada en el libro de Génesis, como José. Y cómo hoy quiere también llegar a hacer eso en nuestra iglesia, en la vida de cada uno de nosotros a nivel personal, poder acabar y romper con esas malas rachas. Saben, ahí en Génesis, el capítulo 37, la historia comienza diciendo, y ustedes lo saben, que José era el consentido de papá. Era el hijo mimado de papá. Y eso llegó a surgir, a nacer
cierto celo, cierta envidia de sus hermanos hacia José. La historia nos dice, que ustedes la conocen, que sus hermanos lo vendieron como un esclavo, hubo una traición familiar, que llegó a ser acusado falsamente en la casa de Potifar y finalmente llegó a estar olvidado en una cárcel. Una mala racha de años, de traiciones, de injusticias, de pérdidas. Y la señora Helen White, en Patriarcas y Profetas, en la página 214, dice: la fe de José fue probada por la adversidad, pero la fidelidad en lo pequeño lo preparó para ser fiel en lo grande. ¿Saben? En Génesis el capítulo 39, el versículo 2, dice que Jehová estaba con José. Y en un solo día pasó de estar preso a ser gobernador. Génesis 41, verso 41. Lo que parecía incluso una derrota llegó a convertirse en una preparación. Y José llegó a romper esa mala racha y llegó a convertirse en ese instrumento de salvación, no solo para él, sino para todo su pueblo. El Ministerio de la Curación, en la página 163, dice: cuando todo parece oscuro y sin salida, cuando la providencia parece contraria, es cuando Dios está más cerca de sus hijos para manifestar su poder. En el momento más débil del ser humano se revela la fuerza más grande del cielo. Estaba colportando yo allá en Chile, anoche les dije algo de eso. Había salido muy temprano a colportar. Empecé 8 de la mañana a tocar puertas, iba yo solito, me tiraban la puerta por la cara, segunda puerta, fui y toqué, me la tiraron por la cara. La tercera puerta toqué, me abrieron, me la tiraron por la cara. Octava puerta, seguí tocando, me la tiraron por la cara. En la puerta número 10 que toqué en esa mañana, una señora me dijo: ustedes están trabajando, voy a llamar, allá no le llaman la policía sino los carabineros, los voy a llamar. Y yo salí corriendo. Encontré una sillita por ahí, me senté y estoy hablando más o menos, tenía alrededor de 22 años y entonces me siento en esa sillita y yo me puse a llorar. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo lloraba. Y eso de que tú estás hablando con Dios y mientras estás ahí en la oración, escuchas la voz de Dios diciendo, ¿no? Ese susurro en el fondo de mi corazón que me decía: pero hasta ahora ha tocado 10 puertas y ya está llorando. Así que yo decía: es cierto. Yo me limpié las lágrimas, me levanté y seguí. Eran las 3 de la tarde y no había vendido nada, ni una revista había vendido. Así que yo ya estaba molesto, con hambre. Yo dije: me devuelvo para la casa. Vivía
a unas cuantas cuadras donde me estaba hospedando. Así que me encontré con un compañero, un amigo allí en el parque. Me dio por preguntarle cómo le había ido y después dije mejor no le hubiera preguntado porque empezó a decirme, he vendido tantos libros, tantas colecciones y yo no he vendido nada. Dijo, ahorita precisamente voy a ir a un colegio allí a entregar algo que me compraron. Así que me dijo, espérame y te invito al almuerzo. Yo le dije, bueno, ya que por eso. Así que él se fue, yo me vine ahí a un parquecito que había, con los libritos que tenía. Era una banquita, una silla que había ahí, coloqué mis libros y me senté. Cuando veo que viene una abuelita, ¿sí? Si entienden la palabra abuelita, ¿no? Una mujer, una adulta mayor. Venía mal vestida. Vino y se me sentó a este lado. A este lado yo tenía los libros, yo lo corrí, los coloqué a este lado y me corrí, ¿no? Yo dije, pensé para mis adentros, ahora lo que me falta es que me roben, dije yo. Así que yo cuidando mis libritos, la abuelita trataba de mirar qué era lo que yo tenía y me dice, mi hijito, ¿qué es lo que vende? Yo estaba molesto, con hambre. Le dije, señora, pues libros, ¿no ve? Son libros. Y la viejita se queda mirándome y me dice, ¿y cuánto vale un libro de esos? Yo le dije, es muy caro. Un libro de eso es muy caro. Yo creo que usted no tiene para comprarme un libro de esos. Fui grosero con la viejita. Así que la viejita me dijo, por ejemplo, ¿qué vale ese libro? Ya le dije, este libro cuesta $20. Dijo, está caro. Y yo le dije que usted no tenía para comprarme un librito de estos. Son caros. Así que la viejita ve unas revistas, las toma y me dice, ¿qué cuesta estas revistas? Le dije el precio de las revistas, esas revistas de cómo dejar de fumar en 10 días o en 5 días. Así que la abuelita saca su dinerito, ¿sí? Saca un dinero. Me la compra, me lo da y llega y me dice la abuelita, me dice, mijito, recuerda que a pesar de los momentos oscuros que tengamos en la vida, Dios nunca se olvida de nosotros. Me pagó la revista y se fue. ¿Saben? Eso a mí me quedó calando en el corazón en ese momento. Como lo que dice la señora Guay, cuando todo parece oscuro y sin salida, cuando la providencia parece contraria, es cuando Dios está más cerca de sus hijos. Cuando es el momento en que digo, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? El momento más débil del ser humano, dice ella, se revela en la fuerza más grande del cielo. Y saben, las malas rachas no llegan a ser el final. Las malas rachas son solo el campo de entrenamiento para las victorias que Dios prepara para sus hijos. Hay una palabra que se ha hecho muy común en los últimos años y es la palabra de ser resilientes. Y ustedes saben que la resiliencia es levantarse después de una adversidad. Y se dice, según una estadística, que el 90% de las personas enfrentan por lo menos un trauma en su vida.
el 90% de las personas. Y los que tienen espiritualidad y aparte de eso, apoyo comunitario, dice la estadística que se recuperan más rápido. La espiritualidad dice que reduce un 30% los niveles de depresión y de la ansiedad. La espiritualidad. Y saben, José fue una persona resiliente porque llegó a confiar en Dios más que en las circunstancias. Gallup en el 2019 escribió, hablando acerca de los líderes, dice que los líderes que inspiran llegan a aumentar un 40% el compromiso de sus equipos. Si aquí hay algún hermano líder de junta de iglesia, líder de un departamento, líderes que inspiran aumentan un 40% el compromiso del equipo, del subdirector, de los consejeros, de las personas que ayudan allí. El inspirarlos, el motivarlos. Y como Bon, el ciclista, él cambió a su equipo. Un líder espiritual puede incluso llegar a cambiar el rumbo de la iglesia. Ellen White en el libro de la educación dice que el mundo no necesita tanto hombre brillante como hombres que no puedan ser comprados ni vendidos. Hombres que sean verdaderos en lo más íntimo de sus almas. ¿Saben, hermanos? La iglesia también vive malas rachas. Hay frialdad espiritual. No sé cuándo fue la última vez que quizás pasaste por un momento, o a lo mejor puedas estar pasando, que no sientes deseo de abrir la Biblia, que no sientes deseo de orar. Que quizás solo el venir a la iglesia se ha convertido solo en un buen hábito o en una buena costumbre. Pero quizás llegamos a tener o estar viviendo una vida fría espiritualmente. Dentro de la iglesia también se viven conflictos internos, donde quizás tengo hermanos que me critican, que me cuestionan, que me señalan, donde falta crecimiento, donde pasan los años y seguimos siendo los mismos, no hay crecimiento. No vemos que llega gente porque no hay crecimiento, pero Dios quiere, hermanos, romper la mala racha. Y está esa cita bonita en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14, donde dice: si humillamos y buscamos a Dios, Él sanará nuestra tierra. Si nos humillamos y buscamos a Dios, Él sanará nuestra tierra. El libro de Servicio Cristiano, en la página 121, dice: cuando los miembros de la iglesia se unen en la obra de la salvación de las almas, el Espíritu Santo será derramado con poder. Cuando la iglesia se une, ¿en qué se une? En la salvación de las almas. El Espíritu Santo será derramado. Y hoy Dios, hermanos, puede llegar a levantar a hombres y mujeres fieles que puedan llegar a romper esas malas rachas espirituales. Pero Dios también rompe esas malas rachas del corazón, porque el corazón también llega a vivir malas rachas. Hay personas que quizás no pierden ni carreras ni negocios, pero llegan a perder la paz. Y hay quienes incluso llegan a sonreír en público,
pero son personas que están vacías por dentro. Hay otros incluso que sienten que su relación con Dios se enfrió, que oran pero no escuchan respuesta y ven que su fe viene apagándose poco a poco. Esa también es una mala racha espiritual, emocional, del alma. Y por eso el rey David la conoció y dijo: mientras callé, dijo él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos 23, 3 y 5. Pero dice él más adelante: pero cuando confesé mi pecado, tú perdonaste la maldad de mis pecados. Mientras yo callo, me enfermo literalmente, dice él, se entristecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando el alma, hermanos, llega a alejarse de Dios, todo se marchita. Pero cuando Dios entra, todo nuevamente vuelve a florecer. ¿Saben? Dios es especialista en comenzar de nuevo. Isaías 43, 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Entonces, en otras palabras, Dios no solo remienda, Él crea de nuevo. No solo restaura, Él transforma. No solo cambia circunstancias, Él cambia corazones. Jesús se encontró con hombres y con mujeres de mala racha, con momentos difíciles. Una mujer, por ejemplo, atrapada en la culpa, un joven rico atado a su dinero, un publicano cansado de ser odiado. Y a todos les dijo una palabra: sígueme, sígueme. Y esa palabra, hermanos, fue el comienzo de una nueva historia en la vida de cada uno de ellos. Por eso Él llega a romper esas malas rachas, esa mala racha del pasado. Y saben, muchos siguen atados a ese ayer, a una herida, a un fracaso, a un pecado, a una traición. Pero el Evangelio es buenas nuevas y tú no tienes que seguir igual. Segunda de Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué más sigue diciendo? Y he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que fue una temporada de lágrimas puede llegar a volverse en una historia de redención para nosotros, en una historia diferente. José rompió una mala racha. El equipo Bonen rompió la suya. Y hoy Dios quiere también romper tu mala racha, cambiarla, darle una nueva vida. Y yo no sé si a lo mejor tu vida ha llegado a convertirse en una rutina. Él puede llegar a traer fuego nuevo. Si tu fe se apagó, Él puede volverla a encender otra vez. Si quizás sientes que has fracasado o que fracasaste, Él puede llegar a escribir un nuevo comienzo contigo. Porque el Evangelio no es para los que tienen una buena racha, sino para los que quieren volver a empezar. El deseado de todas las gentes, la página 208, dice: cuando los hombres entregan su vida a Dios para ser guiados y usados, el Espíritu Santo obra en ellos para hacer lo que ellos mismos no podrían. El deporte que yo practico, yo monto bicicleta todos los días. Empecé
a montar bicicleta y me apasiona montar bicicleta. Cuando entré al ministerio, comencé en el año 2013, que fui asimilado ya por la organización como tal, de tiempo completo. Fui al campo. Tenía en ese lugar 15 congregaciones. En mi casa, en el pueblo donde vivía, a las iglesias del campo, me transportaba en una moto. Y para transportarme allá más o menos era alrededor de 4 horas en moto. La gente del campo es muy dadivosa. Y si en la casa en el día hacía 10 visitas, en las 10 visitas, cada visita me daba comida. Chocolate, pan, huevos. Y a veces la cena, arroz, pollo, ¿cierto? Todo eso sumó a que subiera de peso. Yo llegué a pesar 92 kilos. Así que llegué a un punto en mi vida que dije, yo necesito empezar a hacer ejercicio. Me compré una bicicleta y empecé a montar bicicleta. Hacía muchos años que no montaba bicicleta desde niño. Y cuando salí esa primera vez, quise ir bastante lejos y casi me desmayo. Pero comencé. Me apasioné por el ciclismo. Empecé a montar bicicleta. Ya pasando los años, llego a la ciudad, ahí donde estoy actualmente, a la ciudad de Bucaramanga. Pero vivía en un municipio lejos de Bucaramanga, que hace parte del área metropolitana, pero vivía en Piedecuesta. Así que conseguí unos hermanos que montaban bicicleta y estaba recién llegado, no era todavía muy astro, muy hábil para la bicicleta, pero me convidaron a ir al aeropuerto. Eso estoy hablando más o menos de un diciembre, año 2019 para ser más exactos, en las horas de la noche. Desde Piedecuesta, ese municipio, hasta ir al aeropuerto, estoy hablando más o menos más de 50 kilómetros solo de ida. Y yo creo que un poquito más, 50, 60 kilómetros. Así que bajando las piedras ruedan. Y muy rico. Cuando llegamos a cierto punto para empezar a llegar al aeropuerto, hay unos 5 kilómetros que es solo de ascenso, subir. Y yo era el último allá, gordito allá subiendo a la bicicleta, la loma. Cuando venía de vuelta ya, los hermanos me esperaban, veníamos ya bajando. Ese recorrido normalmente, ya hoy en día ese recorrido, yo lo puedo hacer en alrededor de 2 horas, en ir y volver. En esa ocasión gasté 4 horas. Pero cuando estábamos de vuelta, ya casi que iban a ser las 10 de la noche, ya estábamos cerca, faltaban unos kilómetros. Empiezo a sentir un dolor fuerte en mi pierna. Un calambre.
Así que yo dije, me encalambré, hermanos. Me bajé, un hermano me doblaba la edad, empezó a hacerme un masaje. Tranquilo, pastor, no se preocupe. Me estiró el pie, me pasó, me monté otra vez y seguimos. Unos 3, 4 pedalazos y ahora me cogió la otra pierna. Calambre. Me boté al piso. El dolor era terrible. Así que el hermano me sobó y me dice, pastor, si quiere le paro un carro para que lo lleve. Y yo dije, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? No, yo tengo que llegar, así sea a pie, pero yo no me voy así en un carro, no. No, qué pena, le dije, no, yo quiero llegar en la bicicleta. Está bien, pastor, móntese entonces. Me monté y seguí. Y ahora después 4, 5 pedalazos, 6 pedalazos que di más, las 2 piernas. Yo no lloraba porque me daba pena del dolor tan terrible de los calambres que tenía. Así que el hermano me insistió, pastor, yo le paro un carro y se va en el carro, no va a ser capaz de llegar. Yo le dije, no, hermano, yo quiero llegar en la bicicleta, yo quiero llegar en la bicicleta, quiero hacerlo. Así que el hermano me doblaba la edad, tenía unos 65 años. Me dice, está bien, pastor, vamos a hacer lo siguiente. Él tenía un bolsito ahí en la parte de atrás, debajo de su silla, tenía una cuerda. La amarró detrás de su sillín y vino y la amarró a los cachos de la bicicleta mía. Me dice, usted solo tenga sus piernitas estiradas, que yo lo voy a remolcar, yo lo voy a tirar, pastor, no se preocupe. Hermano, a mí me da pena. Le dijo, no se preocupe, no pedalee, quédese quieto que yo lo voy a llevar hasta allá. Así que el hermano allá empieza, y yo decía, qué pena con este hermano, con 65 años, y yo tenía más o menos 33 años en ese momento, y él me estaba remolcando a mí, me empujaba a mí. Pero ¿saben lo que llegó a tocar mi corazón? Que mientras yo iba allá atrás y las lágrimas empiezan a bajarme, yo decía, lo mismo hace Jesús por nosotros. Cuando el Señor ve que nosotros no podemos, que lo intentamos, luchamos, nos caemos, nos encalambramos espiritualmente, lloramos, clamamos a Dios, decimos, Señor, no puedo más. Dios te dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Y al igual que ese hermano, tira algo, un salvavidas, quédate quieto, que yo te tiro, que yo te halo. No te preocupes. El hermano me llevó remolcado hasta la casa, hasta un lugar seguro. Y venía a mí a las palabras, a mi mente, un libro que leí de Carlos Maxwell, donde dice, Dios no prometió una navegación tranquila, pero lo que sí prometió fue una llegada segura. ¿Saben? Quizás pasamos por malas rachas. Quizás pasamos por momentos donde nos sentimos solos, nos encalambramos, lloramos porque sentimos que no podemos más. Pero aún así, en lo más oscuro, en el momento quizás más difícil, ahí está Dios con nosotros, tirándote la soga, amarrándote y diciéndote, no te preocupes, que yo estaré contigo. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de permitirle al Señor que pueda romper las malas rachas en la vida de nosotros. De que quizás si estoy pasando un momento no el mejor en mi vida espiritual, es el momento de volver a conectarnos con el Señor y decirle al Señor, Señor, no tengo deseo de orar, no tengo deseo de leer la Biblia, no tengo deseo, siento que me estoy enfriando, me estoy muriendo, ayúdame, Señor. Dios no se ha olvidado de ti.
porque Él tiene un propósito especial y bonito para ti. ¿Cuántos en esta noche, colocándonos en pie, queremos decirle al Señor: Señor, rompe mi mala racha espiritual, sana mi corazón y haz algo nuevo en mí? ¿Quién quiere en esta noche poder comenzar una nueva historia con Jesús esta noche? ¿Quién quiere hoy decir: Señor, rompe mi mala racha, mi mal momento, mi mala temporada y dame una nueva temporada? Que hoy, abriendo nuestra vida a Jesús, podamos estar dispuestos a que Dios pueda lanzarnos la soga, amarrarnos a Él y permitir que Jesús nos pueda llevar con Él a un puerto seguro. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Dios, tú conoces el corazoncito de cada uno de nosotros. Quizás nos sentimos fracasados. Quizás se nos ha ido la paz del corazón. Lo hemos intentado, Señor, de una u otra manera, pero las cosas no se nos dan. Por eso, Dios, rogamos a ti que por favor tú puedas inclinar tu oído ante nosotros y escuches nuestra plegaria. Que puedas, Señor, extender tu mano, que puedas sacarnos de donde estamos y puedas llevarnos, Señor, a un puerto seguro. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche. Tú los conoces a cada uno de ellos. Conoces lo más oscuro, lo más profundo de su vida. La tristeza, la problemática que a lo mejor pueda llegar a tener. Hoy la colocamos en tus manos. Que al volver a casa, Señor, puedas devolverles el gozo, devolverles la paz, pero sobre todo que puedan volver a casa sabiendo que no están solos, que tú estarás con ellos. Gracias, Señor, por escucharnos, por amarnos, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.